pastors to go Y en ahead esta and tarde tenemos preach. a nuestra hermana Raiza, This afternoon we que have es la our sister Raisa, responsable de traer el mensaje que Dios tiene para who is nosotros. responsible to bring the message that the Lord has for us. Así es que yo te pido que cierres tus ojitos, extienda tu So mano I ask aquí, you to close your eyes y and dile al extend Señor your que te hands over hable. here and ask the Lord to speak to you. Que Dios use su vasija, su instrumento en este día para ministrar a tu corazón, tu alma, tu espíritu, May the Lord tu use these entendimiento. vessels to open up your understanding. Tu alma sea impactada por la palabra que Dios ha depositado en la boca y el corazón de su And sierva. your soul be impacted by the words that the Lord has put in the heart of our servant. Para la gloria de su nombre. For the glory of his name. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén. Y amén. Amen. Gloria a Dios. Dios bendiga, amada iglesia de Cristo. May the Lord bless you, Church of Christ. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo May the blessing of the Father, the Son, and the Holy Spirit esté con cada uno. be with you. Damos gracias al Señor por We thank the este Lord maravilloso día. for this wonderful day. Porque si hay una promesa que tenemos es Because if there is a promise that we have is que cada mañana that each son morning nuevas sus His misericordias. mercy are new. Y hasta aquí And up to today, podemos ver la misericordia de we've Dios. seen God's mercy. Damos la bendición a los que se conectan. We bless those who are Que connected. esa misma bendición sea enviada y recibida para ustedes. May that same blessing be sent and you receive it. El Dios de aquí, el Dios de allá es el mismo. The Lord that is here, the Lord over there is the same. Y su placer es bendecirnos. And He delights in blessing El us. deseo del Señor es bendecirnos. His desire is to bless us. Desde el principio, el deseo de Dios fue creando todo, fue bendecirnos. From the beginning, when He created everything, He wanted to bless us. Amén. Amen. Doy gracias al Señor por este maravilloso tiempo, I thank the Lord for this wonderful time, por esta oportunidad for this opportunity de poder ser un vaso, to be able to be a vessel, una vasija, a vessel, y poder ser de honra al Señor. and to honor the Lord, Y poder llevar el mensaje, el sermón, to be able to bring the message, the sermon, según el Señor quiera que lo recibamos. according to how the Lord wants us to receive it. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Thank you, Holy Spirit. Y que el Espíritu de Dios sea el que ministre May the Holy Spirit be the one ministering a través de esta predicación through this preaching de la palabra de Dios. of the Word of God. Que nuestros oídos, May our ears, nuestros corazones, our hearts, nuestro entendimiento our understanding pueda estar diseñado en este tiempo be designed in this time para lo que el Señor quiera decirnos. for what the Lord wants to tell us. En el nombre de In the name of Jesús. Jesus. Amén Amen. y amén. Amen. Hermanos, vamos a buscar Brothers, let's seek in our Bible la palabra del Señor que está en Juan 12:26. John 12:26. Bendito sea el Señor. Blessed be the Mientras Lord. le puedo compartir algo. In the meantime, I want to share Desde el something. momento que me hicieron saber que iba a tener esta parte, importante parte, From the moment that I was aware that I was going to have this part, this important part, todo lo que hacemos para el Señor es importante. all that we do for God is Bendito important. sea el Señor. Blessed be the Pero Lord. el poder llevar el mensaje But be able como to un share the sermón message o como una predicación as a preacher es algo que es bien delicado delante del Señor. is very delicate for the Lord. Porque es la palabra donde se va a enviar It's the word that is going to be sent, y el que está escuchando la va a recibir. and the one that is listening will receive it. Y que el Señor sea el que nos ayude a poder llevar ese mensaje correctamente. And let the Lord be the one helping us to bring that message correctly. Bendito sea el Señor. Blessed be the Lord. Y desde el primer momento que me hicieron saber la participación que iba a tener From the hoy, moment I was informed that I was going to have this participation today, inmediatamente immediately el Señor, el Espíritu trajo una palabra, the Spirit brought to me a word, honra. honor. Y realmente después supe que la iglesia, como iglesia, estábamos trayendo este tema de honra. And then after that, I learned that the church is preaching Y on eso that para, topic of para que honor. veamos cómo las cosas en el Señor, And it's
for us to see aun sean enseñanzas, how the things of the son Lord, alineadas. even if they're teaching, they're aligned. Comparto, se lo hice saber a la pastora Glenda, I shared that with Pastor que Brenda. cuando ella me confirmó, le va a tocar esta parte, When she confirmed that I was going to have this part, fue algo tan inmediato. It Y was se lo hice saber. immediately. Wow, el Señor, lo que siento es honra. and when I heard that, the Lord told me, honor. Y después en el medio de los diferentes servicios que tenemos los jueves, discipulado, And throughout the process of all the services that we have, the discipleship on Thursdays, se está hablando de honra. we're talking about honor. Bendito sea el Señor. Blessed be the Lord. Así que si este es el tema So if this is the topic que el Señor quiere que sigamos tomando, that the Lord wants us to continue, vamos a ser obedientes a Él. we're going to obey Him. Bendito sea el Señor. Juan 12:26. John 12:26. Si todos lo tienen listo, If you all have it, vamos a decir un amén. just confirm with an amen. Algo que el Espíritu Santo y la presencia del Señor está bien marcada en este día. Something that the Holy Spirit is marking in the presence of the Lord. Porque desde el principio de la bienvenida, el saludo, la apertura del servicio, From the beginning, from the honoring and opening the service, nuestra hermana Shaire, our sister Shay, mientras abría, while opening service, mencionaba mentioned honra. honor. En el servicio, mientras se adoraba, In the service as we se worship, establecía la adoración en honra. we establish praise and worship in honor. Mientras estábamos ofrendando, While we were offering, la adoración se tornaba en la honra. the worship was around honor. Porque realmente todo lo que hacemos, Because honestly, todo lo everything we que do, estamos a vivir, a hacer y ser llamados, all that we are called to do and to say and to be, es para honrar is to honor a quien honra merece. the one that A deserves nuestro the Dios honor. poderoso y eterno. Our powerful, eternal Bendito sea el God. Señor. Gloria a Dios. Glory Vamos to a leer en Juan 12:26. Let's read John 12:26. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Amén. Y que esta palabra, Espíritu de Dios, sea la que como ministró mi vida, mi alma, mi entendimiento, asimismo sea, Señor, ministrando, enseñando, formando, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y su palabra dice, si algunos me sirven, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Bendito sea el Señor. And the word of God says, whoever serves me must follow me. And where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. Gloria a Dios. Glory to God. En esta palabra aquí vemos a Jesús mismo, In this word we see Jesus himself hablando en cuanto a lo que es servir, talking. en cuanto es seguirle y servirle. What is it about serving him and follow him? Y cuando habla esto, dice que habla del servidor. And when he speaks about it, he's talking about the server. Y habla de que el que le sirve, el que le sirviere al Señor, And he says that who serves the Lord, el Padre the Father, le honrará. will honor. Bendito sea el Señor. Blessed be the Lord. El Padre The le honrará. Father will honor. Y lo más maravilloso es ver And the wonderful thing is to see que nosotros fuimos creados para la gloria y la honra del Señor. that we were created to honor and glorify Pero the aquí el Lord. mismo Maestro, el Señor nos hace saber But right here, the Master, the Lord is que making el us que le know sirva a Él, that whoever serves him, cuando le sirve a Él, when he serves them, el Padre the nos Father honrará. will honor. Bendito Dios. Blessed be the Lord. No sé si usted siente ese regocijo. I don't know if you feel the rejoicing. ¿Cuál agradecimiento, cuál regocijo más grande saber que el Padre The rejoice and the gratefulness is to know that their Father, puede sentarse? you may be seated, Él mismo nos honrará. himself, he himself will honor Bendito sea el us. Señor. La definición de honrar. The definition of honor, Vamos a ver esto. let's look at it. Dice es sustentarse, sujetarse. It says to be subject to, Escuchen, obedecer, obey, hacer acciones to take actions que traen
contentamiento hacia esa persona. that bring happiness and joyful to the other Esto person. es parte de la definición de honra. It's part of the definition of honor. Perdón. Submit. Someterse, obedecer, Obey. Hacer contentamiento hacia esa persona. Acts of. Esto habla hacia lo que es dirigida la honra hacia forma de una persona. This is the honor that is directed to another person. Bendito sea el Señor. Pero en la honra, But in the honor, la parte más importante es, the most important thing is el verbo más que tenemos que enfatizar es obedecer. the verb that we need to put emphasis is into obey. Nadie que no obedece No one that disobeys sabrá nunca cómo honrar. will never learn how to honor. Para honrar To honor, hay que saber obedecer. you need to know how to obey. Por eso Dios nos hace saber That's why the Lord makes us know que hay un mandamiento, que that es el cuarto mandamiento, there's a law, the fourth law, commandment, que nos enseña that teaches un us principio. a principle. Hay 10 mandamientos. There are 10 commandments. Pero entre estos 10 mandamientos que el Señor estableció bajo la ley de Moisés, But among the 10 commandments the Lord established through Moses, este es el cuarto mandamiento. this is the fourth one. Y dice, honrarás a tu padre y a tu madre. It says you will honor your father and your mother. Y en Efesios 6, 2, 3, And Ephesians 6:2-3 especifica un poco más is more de specific este mandamiento. about this law. Nos hace saber, honra a tu padre y a tu madre. It says honor your father and your mother. Y este mandamiento viene acompañado de una promesa. This commandment comes accompanied with a promise. Dice que es uno de los primeros cuarto mandamiento. It says it's the fourth commandment. Dice que la promesa es para que tengan. Dice que cuando honras a tu padre y a tu madre, It says that when you honor your father and your mother, serán alargados tus vidas en la your tierra. life will be Bendito sea el standing Señor. in the earth. Es un mandamiento It's a commandment que a la vez trae recompensa con él. that brings its reward with it. De los 10 mandamientos, From the 10 commandments, este es el cuarto, that's the fourth one. pero tiene esa promesa marcada para nosotros. But it has that promise that is pinned for us. En el proceso de este sermón, de esta predicación, In the process of this preaching, lo que vamos a marcar es la honra. what we're going to look into is the honor. Pero primero honra a quien toda honra merece. But first, you're going to honor Al who Padre, honor deserves, which is the Father, El Hijo the Son, y el Espíritu Santo. and the Holy Spirit. Bendito sea el Señor. Dice que debemos honrar It says that we a los hombres, should honor a las instituciones. institutions. Muchas veces la honra a las instituciones, incluso cuando vemos hasta un uniforme, si usted se da cuenta, Many times the honor to an institution sometimes is even into wearing a uniform. muchas cosas que abarcan lo que es honrar. There's a lot of things that embrace what is honoring. Cuando hablamos en la importancia de la honra, When we speak of the importance of en honor, aquellos que deben de ser honrados, in those who need or deserve to be honored, aquí están los líderes, we have our leadership, maestros, teachers, reyes, kings, presidentes, presidents, personas que según su oficio person that based on the office o su servicio or their service, merecen un respeto, they deserve that level of respect. y el respeto And respect trae honra bring honor a esa persona to that person a quien hace el servicio. who's doing the service. Bendito Dios. Desde el principio la palabra nos enseña From the beginning, the word teaches us cómo se viene honrando a reyes, how kings are honored, a personas que Dios ponía en nombramiento, people who got chosen, y a través de ese servicio que hacían, and through those services that were made unto them, se le honraba. they were honored. Los levitas tenían su honor, The Levites had their se le honor. honraba They were por honored lo que hacían, in what they did porque eran encargados because they were in charge de adorar of the y de worship llevar al pueblo and to a la bring the adoración people to ante el worship Señor. God. Ellos tenían su honra. They had their honor. Incluso eran personas separadas, apartadas. In fact, there were people who were separated. Pero todo lo que ellos hacían
But everything they did era para honrar a Dios. was to honor God. Bendito sea el Señor. Hay un ejemplo tan especial There's en la a Biblia special example in the que es Bible. con el cual el Señor comenzó a ministrarme. It's the one which what God ministered Y me. es con el rey David, como lo conocemos. It's with King David, as we know. Pero desde antes de David ser rey, But before David was king, ya la vida de David the life of David venía adorando, honrando was already el honoring temor a él, a Jehová. the fear of God. Bendito sea el Señor. Cuando fue nombrado o fue ungido When he was anointed por Samuel, by Samuel, fue un símbolo de honra, was a symbol of honor. porque fue un mandato del Señor Because it was God that ordained that a que ya David debía de ser rey. for David to become the next king. Porque hubo un momento que cuando el pueblo pidió rey Because there was a time that when the people asked for a king, y Samuel Samuel ungió a anointed el rey Saúl, Saul. después que Saúl, After Saul, quizás muchos sabemos toda esta I historia, think we all know this story. aún Dios a colocarlo como rey, But God chose him as king. hubo un momento que deshonró a There was Dios. a time that he dishonored God. Entonces, mientras hablamos de honra, So while we talk about honor, vamos a ver también aquellos que deshonran a Dios. let's also look at those who dishonor God. En esta repaso, In this review, cuando Saúl, when Saul, de una manera ya conclusiva, fue desechado por Dios, in a very conclusive or terminated way, was disregarded by God, entonces el Señor ya tenía otro rey, the Lord already had another king, uno conforme al corazón de one Dios. that was based on his heart, Y este es David, and it was David, el que conocemos ya como rey David. the one that we know as King David, Bendito sea el Señor. Un hombre usado por Dios. a man who was used by God. Pero vemos en la vida de David, But we see in David's life, en la historia de David, in his history, cómo él venía, su vida venía alineada a honrar al Señor. how his life was aligned to honor God, Y como el llamado de David and how his calling no fue algo coincidencial, wasn't a coincidence, porque David viene de un linaje también. because he comes from a lineage. Y del mismo linaje de David From that same es donde lineage viene is where el the linaje de nuestro Señor Jesús. King Jesus Christ. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Glory to God. Honrando, Honoring, vemos otro rey we see another king que en su momento, hijo de David, that in his due time, este es el rey Saúl, son of David, que hubo un momento en su reinado that it was a time in his kingdom donde él mostró un acto de honra, when he demonstrated an act of honor, y esta honra fue hacia su madre, and the honor was towards his mom. porque cuando un momento la madre de Saúl llegó al palacio, Because at a given time, podemos ver eso, está en primera, me parece, en las de Reyes, primera, segunda. King or Second Kings, Dice que él como rey atendió a la atención a su madre. he said that the king attended Que the need of his mom. Buscó una silla, He grabbed a se chair, acercó a su madre he got closer to y le his dijo, mom, siéntate madre, and he said, Mother, have a seat. ¿qué quieres que haga? What would you like me to do? Porque realmente la madre de Saulo, Because de Saúl, perdón, de Saúl, el rey Saúl, Saul's mom, el rey Salomón, perdón, se me están, el rey Salomón, Solomon, rey Salomón, King rey Salomón, Solomon, el reinado del rey Salomón. is in the kingdom of King Solomon. Este acto del rey Salomón The act of King Solomon fue un acto de honra hacia su was madre. an act of honoring towards his mom. Aún siendo rey, Even though being a quien el king, pueblo honraba the one that the people honored por la condición de ser rey, for his status of being hubo a un king. momento que cuando su madre lo visita, él honra a su madre por There was este a acto. time that when you see the mom is visiting him and he's honoring the mom Todo esto es honra. with an act. That's honor. El hombre temeroso de Dios The mankind who's fearful of God dice que el principio de la sabiduría says that it's the beginning of the es el wisdom temor a Jehová. of the fear of the Lord. El temor es la obediencia a Dios The fear is the obedience y es lo que nos va a llevar a honrar a to Dios. God that leads us to really honor Him. Bendito sea el Señor. ¿Y cuál ejemplo mayor tenemos
What a greater example we have en estos tres ejemplos in those three examples que el mismo Jesús. of the same Jesus. Todo lo que el maestro enseñó Everything that the master taught durante su tiempo de ministerio throughout his ministry, fue honrar al Padre. it was to honor the Father. Todo lo que él hacía, Everything he did, todo lo que él hizo, everything he did fue honrando al Padre. was honoring the Father. En ningún momento At no given time, el Señor the Lord, dio honra a sí mismo. he gave himself honor. Él le preguntaba a sus discípulos, He will ask his ¿quiénes dicen disciples, ustedes que yo soy? who do you say that I am? Para ver dónde ellos entendían dónde estaba la honra. To see if they could understand Bendito sea what el the Señor. honoring was. Gloria a Dios. Dice la palabra que nosotros debemos honrar a Dios con todo nuestro ser. The Bible says that we need to honor God with all that we are. A la introducción nuestra pastora mencionaba algo, daba un anuncio In the introduction, the pastor mentioned something and was making an announcement de un taller que se va a hacer of a training that we're going to have para el beneficio de nosotros for the benefit como iglesia, of all of us as a church a través de los bienes. through our richness. Y una de las cosas que el Señor nos manda And one of the things that the Lord asks es us honrarlo con nuestros bienes. is to honor Him with our fruitful. Nuestra vida debe de ser una vida de honra al Señor. Our life should be a life of Toda nuestra honoring manera unto de the Lord. vivir tiene que ser honrando. In all of our lifestyle Y should uno be dirá, honoring. bueno, pero honrar es, muchas veces se tiene una idea de honrar, And you have, sometimes we have an idea of de hacer una honoring. actitud de reverencia, And we think it's just an attitude, like an act of reverence. una actitud de quizás corporal, We sometimes think it's a corporate thing. pero nosotros con todo lo que hacemos, For us, with everything that we do, nuestra vida alrededor our lives tiene que ser una vida de obediencia is a life of obedience donde honremos where we honor al que nos ha llamado, the one who called us, al que nos ha salvado, the one who saved al us, que nos ha limpiado, the one who al que cleaned nos ha us, redimido, the one who redeemed al us, que nos promete vida the one eterna. who was promised eternal life. ¿Y cómo hacemos esto? And how do we do this? En lo que hablamos, In what we speak, cómo nos conducimos. how we conduct ourselves. Mire, nosotros como cristianos tenemos un compromiso. Us as a believer, we have a commitment. Nosotros somos, dice la palabra, una carta leída. The Bible says that we are an open letter, an open book. Y aunque quizás no lo creamos, And you might not believe cuando it. estamos allá afuera, en nuestra vida común y diaria, When you're out there in your commonly lifestyle, los ojos están puestos en nosotros. the eyes of the people are on us. Dice la palabra, nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, The Bible says that we have to fix our eyes on el autor y Jesus, el consumador de nuestra the fe. author and the one that consumed the faith. Pero asimismo el mundo, The same way, the world, aquellos que ya somos cristianos, for those who are believers, ponen los ojos en nosotros. they have their eyes put it on us. Porque ¿saben lo que están esperando? Because you know what is they're expecting? A ver dónde nosotros fallamos. To see where we fail. Y cuando fallamos And when we fail, en alguna cosa, in some siendo areas, llamados cristianos, being called Christians, estamos deshonrando we are a dishonoring aquel a quien nosotros estamos supuestos a estar modelando. the one that we're supposedly are modeling. Bendito sea el Señor. Blessed be the Lord. Entonces, ¿cómo honramos a Dios? So how do we honor God? Honramos a Dios en todo. We honor God in everything. Como les decía, nuestra manera de nosotros conducirnos. Like I said, in the way of we conduct ourselves. Mira, hay personas There's people que lamentablemente, that are, unfortunately, porque es triste because it's sad, querernos llamar cristianos that we call ourselves y Christians nosotros no caminar acorde and not walking according de lo que eso significa. to the meaning of that. Una persona que fuera de la iglesia, A person that outside of church, fuera de aquellos que somos hermanos en la fe, outside of the brothers and sisters que in no the lo están faith, viendo, well, we're not being looked at. y cuando estamos alrededor de nuestros compañeros de When trabajo, we are surrounded by de our personas friends, que no conocen co-workers, people who doesn't know y no us, están en ese caminar en el and they're Señor, not walking in the Lord, y participamos en conversaciones, and we participate in conversations, somos partícipes de cosas maldichas. we become co-participant of things that are wrong said. Estamos Wrongly haciendo una deshonra a Dios. We are dishonoring God.
Porque no estamos supuestos Because we're not supposed to. a nosotros vivir To live y hacer las cosas and to do como things aquellos que no tienen el temor y la obediencia a like Dios. those who doesn't fear God. Entonces creemos que no nos está mirando un hermano, So we think that no one is no nos watching está us. mirando el pastor, The pastor is not no nos watching está us. mirando el líder, My leader is not watching me. pero el Dios que todo lo ve, But the Lord, the God el that Dios que todo lo everything sabe, sees, the one who knows si everything, nos mira, is nos ve. watching us. Bendito sea el Señor. Vamos a ir a Primera de Samuel 26. 1 Samuel chapter 26. Aquí está hablando el Señor The Lord is talking here al pueblo de Israel to the people of Israel. a través de una profecía dada a Elí Through a prophecy given to y Eli, de lo que estaba pasando en el templo. and based on what was happening in the temple, Muchos conocemos ya esta historia. many of us El already know the story of el desorden que de alguna manera estaban teniendo los hijos de the Dios. sons of Eli, the disorder that they were having. Y que Elí, aunque lo llamó la atención a sus hijos, And that Eli, even though he called them out, no tomó la actitud correcta. he didn't really take the correct actions towards his children. Bendito sea el Señor. Y aquí en Primera de Samuel, Here in First Samuel, Primera de Samuel 30, vamos directamente a Primera de 1 Samuel Samuel 30. 30, let's go there directly. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aquí hablando el Señor dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos por pocos. Primera de Samuel 30. Chapter 30. Sí, Primera de Samuel 30. Amén. Bendito sea el Señor. What verse did you read? Tele. Primera de Samuel 30. 30. Sí, 30. Primera de Samuel 2:30, perdón. Sí, ok. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amen. And he says, therefore the Lord, the God of Israel, declares, I promise the members of your family will minister before me forever. But now the Lord declares, far be it from me. Those who honor me, I will honor. But those who despise me will be disclaimed. Bendito sea el Señor. Aquí podemos mirar, podemos entender We can understand here que el Señor hace saber that the Lord will make it known claramente clearly que ninguno that no one que esté delante de Él, that come before que him, no esté honrándolo a Él. that will not honor him. Él primero dio el mensaje de lo honraré a ti y a tu casa. If he first gave them the message, I will honor you and your house. Pero todo aquel que se desvíe, But all of those who go straight, dice el Señor tal haga, the Lord says, let it not be. porque no va a honrar Dios a nadie, Because God is not going to honor sea rey, sea líder, my king, sea leader, institución, institutions, o sea persona, a person, sea lugar place donde a Dios no sea honrado, en sí, where God is not honored, donde la obediencia a Dios no sea establecida, where the obedience to God is not porque established. Él dice que Él va a honrar Because he said he will honor a lo que a él le honra. those who honor him. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Blessed be Señor. the Lord. Por eso le menciono y le hago saber nosotros mismos That's what we mentioned. cuál I es make nuestro you estilo de aware. vida You know, en obediencia total. what is our lifestyle? Is in obedience? Porque en el obedecer Because in obedience es donde honramos al Señor. is where we honor God. La obediencia trae adoración, Obedience produce
worship. La obediencia trae el escudriñar la palabra del Señor. Obedience brings seek the word of God. Obediencia trae el nosotros servir al Señor. Obedience produces us the will to serve God. Obediencia trae el nosotros hacer la voluntad del Señor Obedience creates the will to do God's will. conforme al propósito, el plan que tiene con cada uno de Based on His nosotros. plans and purpose for our lives. Y en todo esto And in all of that, honramos al Señor. we honor God. Y a través de todo esto And nosotros through all of recibimos bendición, We receive recibimos blessings. recompensa. We are rewarded. Porque miren, nadie que honre Because no one that honors va a recibir honra hacia a quien está honrando. will be honored. Y así lo dice el Señor aquí en 1 de Samuel 2, That's what it says in Samuel chapter 2, 30. verse Que Él 30. va a honrar That He will a honor aquellos a quien a Él nosotros honramos. those who honor Him. Bendito sea el Señor. Y como al principio decía el mismo pasaje Juan 12, 26, And like at the beginning, John el 12:26, mismo Jesús haciéndole saber, el que me sirve Jesus Himself Me said, those sigue. who serves me y estuviere, and follow me allí también yo estaré con él. and remains, I'll be there with them. Y el que me sirviere, And those who serves me, mi Padre, dice My el Señor, Father, lo va a honrar. says the Lord. Bendito Will sea honor el Señor. me. Qué lindo es How nosotros beautiful. saber cuántas promesas da el Señor a través de la All these honra. promises that the Lord gives us through honoring. En el mandamiento de honra a tu padre y tu madre. In the commandment of honoring your mom and your dad, Nuestros días serán alargados sobre la tierra our life will be con spent bendición. with blessings. Pero como le mencionaba ahorita, en la deshonra también hay recompensa. But like I said before, in this honoring, there's Pero no es la also, misma recompensa que rewards. obedece correctamente. well, obviously it's not the same reward. Porque hay hijos Because they are que kids, son desobedientes a los padres. yeah, sons that are disobedient to the Hay parents. padres They are fathers, que parents faltan a los hijos. that disrespect their kids. Hay personas que desobedecen a la autoridad. There are people who disobey the authority. Pero entonces, ¿qué sucede? But what happens? Todo aquel que se inclina a no obedecer, Those who are inclined Y to obediencia es honrar. disobey. If obedience is honoring, tiene su consecuencia también. and disobedience also Si, brings si consequences. usted no obedece una señal de tránsito, If you don't obey a traffic signal, no crea que si se fue la luz en rojo, don't you think that if you cross the red line, si no tiene un policía detrás, if you don't have a police behind you, hoy en día ya hay cámaras nowadays there's que camera chequean cómo usted se fue that will record when you left, y le llega su ticket a la and casa. you'll get the ticket in the mail. Aquí en el estado de Georgia creo que eso no pasa. And now it looks like in Georgia that doesn't happen. Hay unos lugares que sí señalizan que si usted se va a la derecha sin tener derecho, There are some places that will tell you that you cannot take the right turn. hay una cámara que le tiran una foto ahí. And if you do, there's some cameras that will just take a nice Se picture. lo piensa, And when you are less suspecting, le llega una cartita diciéndole you receive a letter que usted debe unos saying $150 that you just owe, $150. y si todavía le ponen la fecha And they also give you the date, y usted no paga esa fecha, a deadline for you to pay. ese tiquecito That small sum sigue agregándosele algo más. continues to grow. Entonces, ¿qué significa esto? What does that mean? Esto es parte de lo que es obedecer a las leyes. It's part of, submit to the laws. Entonces, en toda manera del hombre vivir, So in every way of living for tiene que haber mankind, una obediencia there's have to be a level of obedience para honrar a aquellos que deben de ser honrados. to honor those that deserve to be honored. Un ejemplo, cuando vemos a un policía. An example is when we see a police El hecho officer. de ver a un policía con su uniforme Just to see an officer wearing his uniform no hace saber will let us know que tiene que haber un respeto a ese uniforme. that there has to be a level of respect to that uniform. Esto es un ejemplo de la vida secular. It's just an example of the secular life. Pero así podemos aplicar este ejemplo de honra We can apply that example of honoring mucho más a los ministros del Señor. even more to the ministers of God. Hay maneras de honrar a nuestros There are ministros. ways for us to honor our Aquellos hombres y ministers. mujeres que el Señor separa, Those men and women that the Lord separates, que le hace llamado that calls them
a servir to en la obra. serve them in the calling. Bendito Dios. Y nosotros de diferentes maneras honramos a nuestros pastores. And us, in different ways, we honor our Tanto pastors. dentro del templo, Inside the temple, pero fuera del lugar de la casa de Dios. and also outside of the house of the Lord. Le voy a dar un testimonio de algo que yo experimenté. I'm going to give you a testimony of something that I En experienced. una ocasión en la iglesia donde me congregaba en la ciudad de Florida, And there was one time in the church that I used to congregate in había Florida. un servicio, se hacen unos servicios de celebración a los pastores. There was a service honoring pastors. Un hermoso servicio Beautiful que service. es honorando, dándole honor y honrando a los pastores por su servicio pastoral. But it's just focused on honoring pastors for Pastores, their pastoras, service, especificando a los pastores. specifying the pastors. Siempre todo muy dirigido a la persona del pastor. Everything is usually guided to the person of the pastor. Todo un servicio muy elaborado, A bien very preparado. well prepared, organized service. Pero llegó un momento que cuando el servicio termina, There was a time, a moment that when the service was over, muchos llevan regalos personales al pastor, a lot se of le people bring presentan, pastors dan una gifts, palabra de agradecimiento, they share gratefulness, testifican de situaciones, cosas que el pastor ha hecho, they share testimony of things that pastors have done for them. pero de una manera especial. Y recuerdo una ocasión que cuando terminó el servicio, But in this occasion, I remember when the service ya was over, el pastor iba caminando en el centro de la iglesia pastor was coming down from para ir a la the puerta middle of a the church saludar a los hermanos. to go to greet people at the door. Y el Señor, en un momento yo me detuve, And at one point I just stopped. y según él venía caminando, And as he was coming towards el me, Espíritu me hizo saber, the Holy Spirit revealed to me. que le hiciera saber al pastor. It made me aware of sharing Y with the me acerqué al pastor. pastor y le dije estas palabras. And I remember approaching him and saying this to him. Pastor, Pastor, creo que la mejor manera I believe that the best de way honrarlo a usted to honor es you yo siendo una buena oveja, is being the best de sheep. caminar y ser obediente To walk and be como obedient un miembro de su congregación. as a member of your Porque le congregation. agradezco como padre, Because I am grateful como, from you as a como father, ministro de la iglesia, as a minister of the church. pero me incliné a darle gracias But I felt led to give him thanks y a honrarle a él and to honor him por su posición for his position y hacerle saber and make him que la forma de aware honrarlo a él, that the best way to honor him, aparte de un regalo, besides a gift, aparte de hacer cosas, besides doing es things, yo mostrarme como una persona is me to present que estoy myself siendo as a person sometida a lo que él nos that is enseña. submitted to what he's teaching. Entonces, eso yo lo experimenté así. And so I experienced that. Y así entendí lo que es honrar de alguna And manera I understood what honor is in a way a nuestros pastores, to the al pastors, pastor. to the leaders. Muchas veces hay personas que de manera personal van a la casa del pastor, There's a lot of people that at a personal level they que visit the sienten pastor. hacerle un agrado, un regalo, They feel led to, get a gift or do something una for them. invitación, todo eso A está. special invitation. De esa manera honramos. Yeah, those are ways to Lo honor. honramos porque ellos son merecedores. We honor them because they deserve that. Pero hay algo que tenemos que tener claro. But there's something that we have to Que have hay clear. algo que es honrar That there's y otra es de one alguna thing is manera honor. idolatrar. and another thing is idolatry. Ya sea una persona To a person o ya sea alguien, something. una cosa o hasta un lugar. or even a place. Sabemos que en el mundo han tomado esta palabra que es honrar We know that out there the word has taken this word honor para adorar. to worship. Para adorar a hombre, To worship man. para adorar a cosas y cosas y situaciones To worship things and o situations. formas o cosas que la gente hace como modo de vida, Or things that people do as a lifestyle. que es adoración, That is worship. en una forma de venerar, In a way of idolatry. sea esa a la persona, vuelvo y le digo, Could be O sea, lo que the sea. person or anything. a la música, Music,
a lugares. to places. Sabemos que hay lugares donde las personas van y adoran a los You lugares. know, there's people that are Que hacen deciding ídolos de for people ciertos to go lugares. worship and adore things. Y esa es la forma en la que el mundo, la palabra honrar, And it's the way that the word uses de the alguna word manera han honor. tomado para idolatrar. People have taken it Bendito sea el for Señor. idolatry. Entonces aquí vemos lo que es honrar, So we see what honor is. verdaderamente honrar. Truly honor. Por eso el tema que le puse a esta introducción de este sermón, That's why the thing that I gave, de esta predicación es, ¿cuál es la verdadera honra? what is the true honor? Y espero que podamos tener ese entendimiento de cómo debemos honrar. And I hope that we can have the understanding of how we should honor. ¿A quién va dirigida nuestra honra? To whom our honor is led Y to. cómo debemos honrar. And how we should honor. Bendito sea el Señor. Recuerdo que uno de los estudios que hemos tenido Remember that one of the studies that we have en nuestro discipulado in our de discipleship, una experiencia con Dios, in experiencing God, en la parte del tema número 4, me recuerdo, I me think it was the parece, unit 4. o 3 y el día 4, It was unit 3, day 4. aquí veíamos como Jesús mismo nos enseñaba, We were observing how Jesus was teaching. que Él decía, nadie viene al Padre, You say no one comes to the Father, nadie viene al Hijo, no one comes to the Son, sino por el Padre. if the Father doesn't send him. Porque el que viene a mí Because those who come to es me, porque el Padre lo it's trae. because the Father brings them to Y me. recordamos que habíamos y mencionábamos cómo el Hijo, And I remember how Honraba the Son was honoring the al Father, Padre, cómo el Hijo how the Son honraba al Padre. was honoring the Y él Father. mismo hacía saber que And he nadie himself viene al Hijo, made it known. No one comes to the Son si no es el Padre que lo trae. if it's not the Father who brings it. Él está dando el reconocimiento, He's giving the honor, the la honra recognition al Padre que lo envía. to the Father who sent him. Y decíamos que hay una parte que dice, nadie viene al Padre And there's a part where it says that no one comes to the sino por Father el Hijo. if it's not through the Son. Pero aquí Jesús nos enseña But Jesus is teaching que us todo el que here viene a Jesús that everyone who comes to es porque el Jesus Padre lo is trae. because the Father brings him. Entonces Él quiere que sepan So he wants everybody to know que el que viene al Hijo that the one who comes to es the porque el Son, Padre lo trae, the Father brings. mostrando la honra que Él tiene hacia el Showing Padre. the honor that he has towards the Father. Bendito sea el Señor. Cada vez que Jesús iba a hacer un milagro, Every time Jesus went on to do a miracle, Él mismo decía, Padre, he te himself oro, said, Father, I pray, no por mí, not for me, sino para que ellos crean just for these people, to que tú que me enviaste that you who sent me verdaderamente estás en mí. truly is in me. Él está honrando al Padre. He's honoring the Father. Él no se está honrando a Él. He's not honoring Él no himself. hacía los milagros He wasn't doing miracles, honrándose a sí mismo. honoring himself. Él decía, todo lo que el Padre me dice He que used to haga, say everything that the Father tells yo me lo hago. to do, I do. Entonces, ¿a quién daba Él? So who he was giving Al honor? Padre. The Father. Bendito sea el Señor. Hallelujah. Y sabemos que el Padre, And we know that the el Father, Hijo the y Son, el Espíritu and the Holy Santo Spirit son are uno. one. Pero en el momento que el Hijo vino But a la in the moment tierra, that the Son came to the earth, siempre dio gloria, he always gave siempre glory. dio honra, He always gave honor, reconocimiento recognition al Padre que to lo the envió. Father who sent him. Bendito sea el Señor. Oh, gloria a Dios. Es el orden de la honra. Is the order of the honor. El Señor mismo cuando estaba en la crucifixión, Himself, the Lord Himself, when He was Él nos enseñó este crucified, principio de honrar. He taught us this principle of Cuando le honoring. llevaron a su madre, When His mother cuando was su brought to madre Him, estaba enfrente a la crucifixión del Hijo, across from the cross, Él le entregó a Juan, el discípulo amado, a su madre. He gave John the disciple to his Y mom. dijo, madre, And He said, Mother, he aquí tu hijo. and here is your Y son. le dice, madre, He said, Mother. he aquí a tu madre. And he said, Son, here is your mom. Y le dice a Juan, cuida de ella. And he said to John, take care of her. Porque ya él sabía que su partida estaba. Because he knew he was going to be gone. Pero en un acto de honra, In an act of honoring, entrega a su madre he gives the al mom cuidado de Juan. to the care of John. Significa que está honrando a su madre. It means that he's No le honoring está his dejando mom. sola. He's not leaving her La está
care of that Humanamente, need, que, humanly. que ella necesita. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. En todo tenemos el ejemplo, el In principio del everything, we have the maestro example, the principles of the master, de lo que es honrar. of what honor is. El día de que celebramos Thanksgiving como iglesia, The day that we celebrated Thanksgiving as a nuestra church, pastora compartía de una experiencia que tuvo con Amía, the pastor was sharing an experience she had with porque Amir. ella le contaba de todas las cosas que el pastor Diomedes había hecho el día anterior. Because she was telling her about all the things that the pastor John was doing. Y le contaba de todas las cosas que hicieron el día anterior. And she was telling all the things that they did the day Y before. la pastora le escuchaba And pastor was y listening to le hizo her saber que todo eso que su papá hizo and made sure she knew that everything that her dad did, necesitaba, que ella debía agradecerle. that she needed to be grateful for. Aunque sean las cosas que él como padre tiene que hacer. Even though there were things that he had to do Pero as a la father. pastora hablaba de algo de principio. But the pastor was teaching her principles. Principios que tenemos que poner en práctica. Principles that we need to put in Principios que action. tenemos que enseñar. Principles that we need to Principios que teach. tenemos que vivirlos. Principles that we need to live. Porque nadie que no lleva a cabo los principios, Because no one who que lo doesn't live by enseña, that principle, que lo and ponga teach por them, práctica, puede pensar que va a tener honra. could think that is going to be honored. Y ese día cuando la pastora hablaba de principios, In that day, when pastor was talking about principles, que se le estaba enseñando un principio that we were teaching a a principle una niña pequeña, to a little girl, pero que ella tenía que saber but that she que needed todo lo que to su padre know estaba haciendo that everything her father was doing for debía de her, agradecerse. she needed to be grateful Está for. enseñando honra It was teaching her honor a su padre. towards her dad. Bendito Dios. Blessed be the Lord. Y nosotros estamos llamados como el cuarto And mandamiento we are called as a honrar a nuestro a padre, honra a tu padre y madre. to honor our father and our mother. Y muchas veces And many times, no todos los padres son dignos de honrar. not all parents are worth No to todos be los honored. padres son dignos de reconocerlos. Not every parent is worth of En recognition. este mandato, But in this, el Señor no está diciendo solamente a los padres buenos, God is not saying no just solamente a los those who are padres good, que hacen lo que tienen que hacer. just those who do what they got to Dice, do. hónralo, It says honor them. hónralo. Honor them. Y aunque ellos no sean los padres que están diseñados a hacer, And even though they're not being the one they were cuando lo designed to honramos, be, dice when el we Señor, honor, que cuando honramos lo que el Señor nos manda a hacer, it says that when we do what He asks us to Él do, nos honrará a He will nosotros. honor us. Y por eso este mandato tiene una promesa. And that's why this Dice que commandment alargará has a nuestras promise. vidas en bendición en la tierra. He said we'll live longer and we'll be blessed in this Bendito world. sea el Señor. Blessed is the Lord. Así que nuestra obediencia So our obedience para vivir una vida de honra a Dios en todas las cosas to live our lifestyle that honors God in everything es obedecer. is obey. Es ser dirigido Obedience, being led a cada una de las enseñanzas que el Señor recibimos a través de ella, to each and every teaching we receive from the Lord through it, de cómo obrar of how to honor con nuestra manera de vivir, with our lifestyle, con nuestra vida misma, our life itself, con lo que recibimos, with what we receive, con lo que tenemos, with what we have, con nuestro tiempo, with our time, con nuestra salud, with our health. porque la salud es Because vida. our health is life. Y si usted tiene salud, And if you la are tiene gracias a healthy, Dios. you got it. Por eso en todas You las, can give thanks to todas las God. cosas que tenemos, That's why everything we damos have, gracias a Dios we thank the Lord en todo for tiempo, at all en times, todo lugar. in every place. Y cuando agradecemos, And when we are grateful, honramos a Dios. we honor God. Cuando reconocemos, When you recognize, honramos. you honor. Cuando alguien hace un acto When someone doesn't act que quizás no lo merecemos, that we probably don't deserve, agradecemos we are grateful. y honramos a la vez. And we honor at the same time. Bendito sea el Señor. Blessed be the Lord. Por eso mencionaba hace un momento atrás That's why I mentioned la honra a los líderes, the honor to the sobre todo leadership, los líderes de la casa, especially the leadership a of los the house, pastores, the pastors, aquellos que están llevando un ministerio, those who are carrying a que ministry, son líderes, that are leaders. estamos llamados a respetar, We are called to respect a obedecer, and obey, a ser dirigidos. to be led. Y esto no determina And this do not ni determine. significa que un líder tiene que ser mayor que yo, It doesn't mean that the leader has to be older than me, sea por edad,
by age o por tiempo en el Evangelio. or by time in the gospel. Sabemos que todo el que se le encomienda We know that everyone who has a command un ministerio or a ministry es porque tiene ya una madurez en lo que es el is ministerio. because it's being matured in the Lord. Y eso demanda un sometimiento. And that demands submission. Y nosotros debemos de honrar And we need to be able to honor en obediencia. in obedience. Bendito sea el Señor. Como le decía, no podemos solamente honrar a nuestros líderes mientras estamos juntos. Like I said, we don't only honor them while we're together. Un ejemplo, mi pastora muchas veces ha llegado al lugar donde yo trabajo. For example, my pastor goes to the place where I work many times. Y aparte de que ella es mi pastora, And besides of her being my nuestra pastor, pastora our pastor, también es mi suegra, consuegra. we're also Hay una, co-mother-in-law. hay una relación doble. There is a double relationship. Pero yo entiendo But I cuando la understand presento when I que introduce para her, mí for me, la investidura que ella tiene the fuera de este calling, lugar de la the iglesia anointing es upon como her pastora. outside of this Y yo la church presento, is esta as es a mi pastor. pastora. And when I introduce her, I said, this is my Y pastor. después digo, la suegra de mi And hija he said, that's my daughter's y mi mother-in-law. consuegra. And we are co-mother-in-laws. Eso es una honra. It's honored. Pero si yo no hago saber quién es ella But en if la honra I make it espiritual known who she is in the spiritual y realm, solamente le hago saber a las personas que me conocen en mi trabajo, and I only let people know Mi in my consuegra. work, oh, she's just my mom, la suegra de mi hija, the mother-in-law of my daughter. van a ver una relación diferente. The relationship that they're going to see is a different one. Pero en cuanto yo hago saber que ella es la But when I pastora make it known that she is the pastor de la iglesia, of the y mi church, pastora, and my pastor, automáticamente hay un automatically respeto, there is a level of respect. un respeto sometido. It's submitted ¿A respect quién es ella? to who she Para is mí, delante de los hombres. in front of people. Bendito sea el Señor. Amen. Por eso muchas veces estamos en lugares That's why many times we're in places y están nuestros líderes and our leaders are there. en lugares donde estamos compartiendo con personas que no son In, cristianas. in places that we are just having some time with people who are not Y aunque digan believers. creer en Dios, And when they, even if they say that they believe God, no llevan una vida de sometimiento y de obediencia. they don't carry a life of submission and Y obedience. no saben cómo practicar los principios And they don't know how to practice the como principles nosotros estamos llamados a as we are vivir. called to do. Entonces nosotros tenemos que dar el ejemplo So we need to be the example. para que sepan So they know cómo uno se somete how we submit a aquellos que tienen un to llamado those who were called de parte de Dios. from God. Y algo tan simple como Something estamos as en una simple reunión as we're in a meeting, y sea una reunión de comer, and even if it's just to eat si su food, pastor está presente, if your pastor is present, dele el permiso. give her the permission. Es algo práctico, quizás sencillo, It's practical and simple. pero ponemos por práctica estos principios. We practice these principles. Es simplemente una oración pastora. Simple and a Pastor prayer. Diomedes, Pastor. Pastor Angelo, Pastor Angelo. Pastora Glendale. Pastora Glendale. puede dirigir la oración. Can you lead this prayer? Podemos entonces nosotros junto a ella And then us together, jointly, hacemos la oración de we'll agradecimiento. pray the prayer of Sea cual gratefulness. sea la razón en la que estamos Whatever reunidos. might be the reason why we are together. Porque tenemos que tener ese reconocimiento Because it's the recognition. que dice que that tenemos we que need dar to have. honra. It says that we need A to quien honra honor merece. those who honor Bendito deserve. sea el Señor. Cuando muchas veces parte una persona, muere alguien, When many times someone depart, el mundo dice, vamos a darle honor a, people say, let's honor, vamos a honrar a, let's honor. y muchas veces la vida de esa persona, And many times the life of Lo that que person, vivió, where he lived, lo que hizo, what he did, no merece tal honra que quieren darle. doesn't really deserve that great honor that they want to give once they're gone. Pero aún así, como ya no está, But even though, even if they're gone, quieren honrarlo, the people want to honor, recordándolo con las cosas buenas remembering for the good things that they did. que hicieron. Bendito Dios. Pero nosotros tenemos que saber But we need to know
el orden de la honra, The order of the honor, cómo está dirigido. how is really led. Y así mismo desde pequeñas cosas, And just like that, with pequeños simple things, actos que nosotros ponemos por práctica, small acts that we practice, demostramos we demonstrate cómo honramos. how to honor. Bendito sea el Señor. El Señor Jesús The Lord Jesus fue nuestro mayor modelo, was a great role model. que en todo lo que estableció tuvo su tiempo de ministerio aquí en la tierra, That in everything he established while he was in this earth, honró al Padre. he honored the Father. Aun cuando él mismo, Even though when himself, en la humanidad que tenía, in his human cuando being, sintió el dolor y el peso del pecado, even when he felt the pain of le the dijo al sin, Padre: Padre, he said, Father, si es necesario, pasa de mí esta copa. if it's necessary, if it's possible, Pero aún pass this cup. así dijo: But he said, que no se haga mi voluntad, let not my will be done, sino la tuya. but your will. Todo tiempo hubo la honra al Padre. At every time there was the honor to Bendito the sea el Father. Señor. Y aquí en Juan, cuando nos muestra este versículo, nos está haciendo saber que todo el que le sirve a Él, Let us todo el know que le sigue a Él, that everyone who follows him recibirá la mayor will recompensa que receive todo the hombre pueda greatest recibir. reward that every man can Primero es receive. una recompensa eterna, First of all, it's an eternal reward. porque cuando Él fue a la crucifixión de la cruz, Because when he went to the cross, to be en obediencia al crucified, Padre, in obedience to the Father, ya Él cumplió el mayor acto para salvación nuestra. he fulfilled the great act for our salvation. Bendito sea el Señor. Y a través de esta salvación And through this salvation, ya tenemos la vida eterna. we have the eternal life. Pero el orden de todo esto But the es order of all of this nosotros is vivir en lo que es la definición de honra. we live in what the definition of honor is. Accionar a través To take action de through ser agradable being grateful a aquella persona to those people, a quien nosotros vamos a honrar. those who are going to Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Hay momentos en el que tenemos que decirnos: Señor, There are times that we have to say, y Lord, si tenemos que analizarnos nosotros Lord, mismos, we have hacerlo. to auto reflect. Porque a veces sin darnos cuenta, Because many times without even noticing it, no honramos we are not honoring por no obedecer, because we're not obeying. ya being sea obedient. a alguien a quien le hemos faltado. It could be someone that you have failed to. Entonces nosotros tenemos que ser claros delante del So Señor we have to be transparent in front of the y Lord. decirle: Señor, In saying the Lord, este mandato tuyo this commandment que dice honrar, that says to honor Padre, Father, líder, leaders, maestro, teachers, lugar. places. Cuando entramos a la casa del When Señor, we come to the house of the Lord, tiene que haber una actitud de honra, we have to have an attitude of honoring. porque no es un lugar cualquiera. Because it's not just any place. Es el lugar donde la presencia del Señor It's the place where God's está presence palpable. is real. Y no podemos tener una actitud de indiferencia, And we cannot have a porque different con su attitude. postura de indiferencia Because with the posture estamos of indifference, deshonrando al we're Señor. dishonoring God. estamos deshonrando al lugar We're donde estamos. dishonoring the place where we La are. postura mía en el lugar del Señor, The posture that donde we take adoramos, in the place where we donde worship oramos, God, donde where we pray, compartimos, where we share the no time. puede ser la misma que cuando yo estoy sentada afuera en un lugar Cannot de be the distracción. same one as when I'm sitting outside and just being distracted with things. Y cuando tenemos esta actitud, And when we have that attitude, estamos deshonrando. we are dishonoring. Estamos deshonrando We are dishonoring en honra y honor the one merece. who honor deserves. En la adoración, In the worship, la adoración nuestra debe de ser dirigida our worship should be directed to a Dios, God, reconociéndolo recognizing en Him todas las cosas, in everything, quitando nuestra manera de humanidad taking our human para reconocer a quien honra being merece. to recognize the one who deserves to be Por eso es que cuando recognized. nosotros dice, venid por sus puertas con acción de That's gracia, why the Bible says, come through those doors with por sus atrios con gratefulness. alabanza, We worship Him. adorarle, Worship Him. bendecir su Praise nombre, Him. Bless His porque name. Jehová es bueno. God is good. ¿Quién es bueno? Who is good? Jehová.
Entonces Jehovah. ahí es donde practicamos esa honra That's a when quien we honra practice merece. that honor to the one who deserves honor. Y tenemos que despojarnos So we have to get rid of de nuestras actitudes those attitudes que deshonran. that dishonor God. Bendito sea el Señor. En toda manera de vivir, In all of our ways of being, procuremos let's try obedecer, to obey, que en la obediencia because in es obedience donde viene la honra. is where honor comes to. Bendito sea el Señor. Blessed be the Lord. A los que están conectados, Those who are connected, a los que se conectarán después. those who will get connected later. En este pasaje de Juan 12, In this passage of John 12, 26, 26, leámoslo. let's read it. Vamos a ponerlo por práctica. Let's put it in De practice. esa hermosa enseñanza que el mismo Jesús Beautiful deja. teaching that Jesus has given Que us. dice que si le servimos y le seguimos, He said that if we serve Him and follow y Him, cuando lo seguimos y le servimos, and when we follow Him and serve lo Him, estamos honrando al mismo. we're honoring Himself. Pero que a través de esto But through that, vendrá la honra del Padre the Father's honor will come hacia nosotros. towards us. Así que este es el mensaje de este día. This is the message for Esta today. es la palabra que el Señor This quiere que is the nosotros word aferremos en nuestro corazón. that God wants us to embrace in Este our es el hearts. principio que el Señor The beginning, quiere que nosotros tengamos. the principle that the Lord wants us to Porque go Él lo by. estableció en los 10 mandamientos. Because He established it in the Ten Commandments. Honra. Honor. Primero honrar al Padre. First, honor the Honrar Father. al Hijo. Honor the Son. Honrar al Espíritu Honor the Santo. Holy Y a Spirit. través de todo And esto, through all of this, en nuestra vida honremos in our lives, let's honor en el orden en que Dios ha in the establecido order that He a established nuestros padres, to our fathers, autoridades, authorities, líderes, leaders, reyes, kings, jefes, presidentes. presidents, Y nosotros recibiremos la honra del Padre and will receive the honor of the Father en el nombre de in Jesús. the name of Jesus. Dios le bendiga, May iglesia. the Lord bless the church. God bless you. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. May the peace of the Lord be with you.